¿Qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Carlos Lucio García Flores, pertenezco al Centro Cultural Regional de Real del Monte. En esta ocasión hemos preparado para ustedes una pequeña cápsula sobre la música en el virreinato. Generalmente se tiene la idea que en el virreinato la música estaba únicamente ligada a la parte religiosa. Si bien es cierto que hay una producción muy importante de música religiosa, villancicos, misas, etcétera, pues también existe otra música que no es precisamente la que tiene que ver con la religión y es la música que se desarrolló en el pueblo. Voy a hacer referencia directamente a la guitarra porque es pues mi campo de estudio principalmente, soy guitarrista y para ello pues hablaré un poco de unos datos generales y el primero es que la guitarra llegó a América, llegó a México, pues a través de la conquista, a través de los colonizadores españoles. En muchos tratados, en bastantes investigaciones o en escritos de la época encontraremos referencias sobre la guitarra, aunque también sobre la vihuela. Se cree que incluso cuando se habla de la vihuela, en realidad se está hablando de la misma guitarra o del laúd. Entonces parece que hay una imprecisión y a veces cuando en aquella época hablan de la vihuela, en realidad están hablando también de la guitarra, o cuando hablan de las guitarras, también están hablando de las vihuelas. Uno de los hallazgos, digamos, más importantes sobre esta música y en especialmente sobre esta época que correspondería también pues al barroco en México, pues se encuentran la obra de Santiago de Murcia. Santiago de Murcia nació alrededor de 1682 en Madrid y se especula que murió alrededor de 1740 en México. Él escribió un tratado muy importante que es el resumen de acompañar la guitarra, publicado en 1714. Cuando se dice acompañar la guitarra, hace referencia a algo que es el bajo continuo y lo vamos a encontrar recurrentemente. En 1943, Saldívar, un investigador muy importante, encontró este libro y bueno, ahora es conocido como el Códice Saldívar número 4. También es importante mencionar que en el archivo de la Biblioteca Nacional existe un acervo de obras para guitarra barroca. La guitarra barroca es un instrumento que tiene 5 órdenes, es decir, 5 cuerdas. Y en el año de 2009, Luis Díaz Santana, un importante investigador mexicano, realizó una serie de transcripciones de este archivo. Este archivo contiene obras anónimas, algunas transcripciones de Arcángelo Corelli y por supuesto de Santiago de Murcia. Sin embargo, por el tipo de grafía, se cree que algunas de las obras que se incluyen aquí, que están catalogadas como obras anónimas, corresponden también a Santiago de Murcia. Y es lo que voy a tocar para ustedes, un pequeño adagio que es atribuido a Santiago de Murcia y que pertenece justo a este acervo de la Biblioteca Nacional de México.
Bueno, espero que hayan disfrutado esta pequeña pieza, este adagio atribuido a Santiago de Murcia. A continuación les colocaremos una serie de imágenes que pertenecen al Códice Saldívar número 4, incluyendo una tabla que es el cifrado que está incluido en su método de Santiago de Murcia. Quisimos mostrarles esta serie de imágenes y en especial el cifrado que está incluido en el escrito de Santiago de Murcia, porque el cifrado que utiliza lo va a retomar otro autor, que es José Antonio de Vargas y Guzmán. Es un autor muy importante porque va a escribir un método, un tratado para guitarra en el año de 1776 en Veracruz. De este autor realmente se sabe muy poco. Lo único que sabemos hasta ahora a ciencia cierta es que era un maestro de guitarra en Veracruz. Y esto porque él, dentro de su escrito, pues lo menciona, ¿no? Menciona que él es profesor. Y es la siguiente imagen en que colocaremos su tratado y la parte donde menciona que él es profesor de Veracruz. Este tratado está dividido en dos partes, ¿de acuerdo? Y las primeras noticias que estuvieron sobre él fueron en 1981, cuando se dio a conocer parcialmente este manuscrito, y posteriormente en 1985, quienes lo encontraron ya completito, digamos, en el archivo de la Biblioteca Nacional, fue el maestro Escorza y Juan Antonio Robles. Este tratado, pues como ya mencioné, está dividido en dos partes y va a retomar justo el cifrado de Santiago de Murcia, pero le va a adherir algunos detalles, pero es básicamente el mismo. Se los vamos a colocar en un cuadro comparativo para que puedan ver ambos cifrados y noten las similitudes que tienen ambos escritos. Uno de los rasgos muy importantes de este método es que aborda también la teoría musical de la época. Aborda también la ornamentación, tiene un capítulo de ornamentación, es decir, los adornos de la época o los que habían sobrevivido a través de los años y que se seguían ejecutando. Al final contiene una colección de 13 sonatas para guitarra y bajo continuo. En 1997, Miguel Limón va a publicar una versión de 3 de estas sonatas. Las va a transcribir a la guitarra actual y es lo que yo interpretaré para ustedes. No voy a interpretar la versión de Miguel Limón al 100%. El trabajo que realicé para la sonata que voy a presentar para ustedes es que utilicé el facsímil, es decir, el manuscrito de José Antonio de Vargas y Guzmán, comparado con la versión que publicaría en el 97 Miguel Limón. Comparando estas dos, hice una pequeña versión para poderla ejecutar en esta ocasión para ustedes. Antes de que comience la ejecución, les colocaremos la partitura, el facsímil de José Antonio de Vargas y Guzmán, y esperemos que sea de su agrado esta obra y sobre todo que resulte muy interesante conocer la música del virreinato compuesta en México.
no me resta más que agradecerles. El tiempo es muy corto, entonces solamente pude hablar de estos dos autores de una manera muy rápida, muy veloz. Esperemos a futuro tener una oportunidad con mayor tiempo para poder ahondar en la música del virreinato, en la historia de la música de México, que es sumamente interesante y que por desgracia pues es desconocida, ¿no? En general conocemos a compositores como Beethoven, Bach, Händel, Mozart, Chopin, y son poco conocidos nuestros autores. Los invito, en un par de semanas se estará publicando una segunda cápsula donde estaremos hablando de música del siglo XIX, música que es originalmente para la guitarra séptima y que ha sido transcrita para la guitarra sexta, que esperemos que también sea de su agrado y así conozcan un poco de lo que sonaba durante los tiempos de la independencia, durante el Segundo Imperio, y les nazca esa curiosidad por investigar y conocer más de la música de nuestro país. Pues recuerden, si están sus posibilidades, quédense en casa, cuídense mucho, cuiden a los suyos y nos veremos pronto.